Milagros que se cumplen, una autobiografía acerca del descubrimiento de Dios, de William Thomas Tucker. Este libro está dedicado a todos los que consideran ateos y agnósticos y a quienes bien sea que se nieguen a la existencia de Dios o digan no saber nada al respecto. Muchas veces son más aliados de Dios de lo que creen y están más confabulados con Dios y con sus designios que quienes profesan alguna fe. Yo he sido uno de ellos y fui despertado por una serie de acontecimientos inexplicables que me demostraron la existencia y el amor del gran Yo Soy. Describo mi viaje en estas páginas, así como la revelación de Dios, para que tú también puedas experimentar la creencia de Dios. Espero que el resultado final sea que las evidencias y lecciones aprendidas te inviten a realizar tu propio viaje para regresar al seno de Dios, de donde todos venimos, y además espero que comprendas que si lo pides, tú también puedes recibir el milagro que quieras de parte de Dios. Por supuesto, los creyentes también están invitados a acercarse aún más a Dios luego de compartir las experiencias de este libro. El propósito de este libro es narrar varias de las experiencias de mi vida, las cuales me demostraron sin ninguna duda la existencia de Dios y su papel proactivo en nuestra vida diaria. Espero que al compartir estas experiencias personales los lectores puedan adquirir una creencia nueva o renovada de Dios que contribuya a enriquecer sus vidas. Dios existe. De esto ya no tengo la menor duda. Quienes dudan de su existencia solo tienen que acercarse a Dios y pedirle que se le manifieste en sus vidas. Pide y recibirás. Sin embargo, la verdad es que esto es lo más difícil de hacer para cualquier hombre, mujer o niño, aunque lo es mucho menos para los niños. Es difícil porque despierta o detona un miedo fundamental en nosotros. El miedo es que si resulta que Dios no existe, entonces estaríamos realmente solos. El miedo a esta posibilidad es casi devastador y es mejor no saber que desilusionarse. En estas páginas verás varios ejemplos de los que Dios bendice proactivamente a sus hijos, es decir, a nosotros, con su caridad a través de milagros de la vida real. Un milagro en el verdadero sentido de la palabra. Es un acto casual que no puede ser explicado de otro modo. Creemos que un milagro es un regalo que recibimos de manera imprevista. Un ejemplo de ello sería la curación a nivel físico, recibir millones de dólares para que los dispongas de ellos y de todo de acontecimientos maravillosos, grandes, pequeños e intermedios. No te pido que tengas fe. Para empezar, te pido que no aceptes nada de lo que yo te diga sin que lo cuestiones. Por favor, sé escéptico. Analiza toda mi teoría y afirmación. Todo está abierto a tu escrutinio, pues solo tú puedes decidir cuál es tu creencia con respecto a la existencia o no existencia de Dios. Narraré cómo es que he visto la demostración de la existencia de Dios en nuestro entorno. Es asunto tuyo considerar, analizar y comprenderla o ignorarla. Sin embargo, si no has visto esta evidencia en el pasado, quizás sea porque no has sabido a dónde mirar o cómo mirar. Tal vez la respuesta esté adentro. Es probable que en una analogía sea útil en este caso. Para mí, Dios es como la electricidad. Siempre está ahí, a tu alrededor, en las paredes de tu casa, esperando en silencio para servirte. No puedes verla, probarla ni oírla. Si alguien que no estuviera familiarizado con la electricidad entrara en tu casa, tendría dificultades para explicarle el concepto de la electricidad y más aún para demostrar que existe, a pesar de que no se puede ver ni sentir. La única manera en que podrías demostrarle al visitante que está allí sería comprobando sus efectos. Podrías conectar una lámpara y encenderla. El visitante se sorprendería con la luz, ¿verdad?
Sin embargo, no entendería la electricidad. Pero su efecto demostraría que una energía poderosa e invisible está en funcionamiento y ya no podría dudar de su existencia. Creo que es así. Así es Dios. He llegado a entender que Dios está aquí, allá, en todas partes, esperando a servirte a ti y a mí. Todos los días nos ocupamos de asuntos mundanos. Vamos a trabajar, interactuamos con nuestras familias o amigos, hacemos compras, pagamos cuentas, vamos a diferentes lugares, cumplimos con nuestro trabajo y atendemos nuestras ocupaciones. Es por eso que las llamamos ocupaciones. Nos mantenemos ocupados, pero ¿hemos pensado cuál es el trabajo de Dios o cuál es su ocupación? ¿Qué hace Dios durante todo el día? Seguramente habrás escuchado la respuesta en varios idiomas, religiones, libros y culturas. Siempre ha sido la misma. Dios permanece ocupado haciendo milagros, bien sea por petición o expectativa, a miles de millones de personas, todos los días, en todos los rincones del planeta. Sin embargo, no los veremos si no los pedimos, si no creemos en ellos, si no los buscamos, los aceptamos, ni los reconocemos. Es por medio de las expectativas que los no creyentes también reciben milagros de Dios. Entiendo que no le reconocen a Dios los felices resultados de su suerte, entre comillas, pero Dios no espera necesariamente notas de agradecimiento. Dios le ha hecho una promesa a la humanidad y siempre la cumple. Dios promete que atenderá todas las oraciones en las que se crea inicialmente, y la respuesta nunca será no. Reconozco que una persona que sea muy creyente a veces puede pedirle algo a Dios y no recibirlo. A pesar de los hechos milagrosos que describo en este libro, a mí me sucede con frecuencia y nos sorprendemos entonces. ¿Cómo pudo ser?, nos preguntamos. La respuesta obvia: Dios no existe y solo es un producto del imaginario colectivo de la humanidad. Es demasiado terrible como para ser considerada siquiera, así que debe de haber una explicación más sólida que nos diga por qué Dios nos ha abandonado. Sometidos a la presión de una respuesta, muchos representantes de diferentes creencias dan la respuesta más lógica. Algunos dicen: es el misterio supernatural. Otros declaran: la mente del hombre es débil para ser capaz de entender la mente de Dios. Otros razonan: Dios responde a todas las oraciones, pero algunas veces su respuesta es no. ¿Es posible esto? ¿Está escrito en alguna parte? ¿En alguno de los libros religiosos? ¿Alguien ha recibido una cita de Dios donde diga: responderé todas las oraciones, pero a veces mi respuesta será un no? ¿La ausencia de una respuesta no equivale a una negación? Si un hijo mío me pide un dulce y yo le doy la espalda y no le contesto, ¿habré respondido su petición al darle lo que quería? ¿O lo habré rechazado al ignorar su petición? Así que, por definición, yo no estoy respondiendo a ella. Piensa en esto. Probablemente has creído que el hombre es falible y que Dios es infalible. A fin de cuentas, todas las religiones predican esto. Así que cederé momentáneamente en este punto. Si hay un rompimiento en la comunicación entre el ser humano y Dios, ¿de quién crees que es la culpa? ¿Del infalible o de la humanidad falible? Apuesto a que es nuestra. Quizá no sea Dios quien tire la toalla. Lo más probable es que seamos nosotros. Tal vez Dios comprenda muy bien nuestra petición de un milagro, pero tú y yo no logramos comunicar con precisión los deseos de nuestro corazón de manera firme, sin temor y sin reservas. ¿Podría tratarse de esto? Por supuesto. Si eres ateo, es probable que creas que ni siquiera estás pidiendo nada,
¿Para qué molestarte si nadie te está escuchando? Claro, hasta que estás completamente acorralado, necesitando una ayuda o un milagro desesperadamente, y solo entonces pides ayuda, aunque no seas creyente o pienses que no lo eres. Se dice que en las trincheras no hay ateos. Los soldados que están en una trinchera muertos de miedo de morir en combate, siempre acuden a Dios cuando sienten necesidad. No importa si son fieles o ateos, nunca he conocido a nadie, incluyendo a los suicidas, que enfrentado ante la posibilidad de vivir o morir, opte voluntariamente por la muerte. Las personas suicidas ven la muerte como una alternativa aceptable a lo que perciben como algo todavía peor, el dolor que sienten. ¿Cuál? El dolor de autorrechazo o de la negación de Dios, tema que abordaré más adelante. Así que regresemos al primer capítulo y realicemos un viaje de descubrimiento a medida que narro acontecimiento que nunca imaginé que pudiera suceder. Todo lo que digo es cierto y comprobable, y espero que te haga abrir tus ojos, tu mente y, más importante aún, tu corazón. Estás próximo a regresar a ese tú verdadero, a tus comienzos embrionarios de la vida en este planeta, a recordar de nuevo quién y qué eres tú, y creo que te regocijarás. Este libro narra el descubrimiento de la existencia irrefutable de Dios por parte de un ex ateo. Soy una persona normal que lleva una vida normal, aunque Dios entró en mi vida durante una época de pruebas dignas de Job y me hizo milagros. Estos son tan comunes en la vida de todos nosotros que este libro no puede ser considerado como espectacular simplemente por los hechos que describe. Mientras recorremos el camino que viví y narro mis experiencias, el lector descubrirá que me han sucedido cosas tan inexplicables que he podido ver cuál es el proceso mediante el cual se obtienen milagros. Mis experiencias me llevaron a un nivel más profundo de comprensión que el que obtienen la mayoría de las personas. Exploro la profundidad de esta comprensión y revelo los secretos irrefutables de la vida que, aunque en conflicto con la ciencia y con las religiones convencionales de todos los cultos, son conocidos sin embargo por toda la humanidad en virtud del hecho de que Dios ha puesto la verdad de los milagros en los corazones de todos nosotros. Muchas personas, tal vez miles de millones, experimentan por lo menos un milagro en su vida. Pueden optar por llamarlo suerte o encender velas en señal de agradecimiento, pero con frecuencia no saben por qué fueron bendecidos en este milagro en particular, en este tiempo en particular. He llegado a comprender que nosotros, cada uno de nosotros, somos la causa del milagro que recibimos, y por tanto, todos podemos recibir tantos milagros como queramos, simplemente si creemos en ellos y los pedimos. Este libro revela el concepto detrás de los milagros, para que el lector pueda invocar este poder cuando lo considere necesario. Viaja conmigo, entonces, a medida que narro la historia de mi vida y los actos milagrosos que me condujeron al nuevo Dios. Por Neale Donald Walsch, autor de Conversaciones con Dios, libros 1, 2, 3 y otros trabajos. Conocí a William Tucker cuando me enteré de los milagros tan maravillosos que habían ocurrido en su vida. Inmediatamente me conmovió la forma en que William había puesto en práctica el mensaje expuesto en Conversaciones con Dios, una trilogía que explica cómo funcionan la vida y la fe. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a William cuando asistió a una de mis conferencias y hablamos sobre alguna de sus experiencias. Pocos meses después, cuando estaba compilando historias de milagros de la vida real para mi libro Moments of Grace, Momentos de Gracia, escogí una de sus historias de muchos cientos que recibí de los lectores.
Pero las experiencias de Williams eran tan interesantes y significativas que le pregunté si podía incluir otra de sus historias en mi libro, de tal forma que en Momento de Gracia hay 2 anécdotas suyas que muestran la vida tan fascinante que ha tenido y en la que ha aprendido a hacer que sucedan milagros del universo. Como Williams ha vivido tantas experiencias tan maravillosas, le sugerí que escribiera un libro y que compartiera sus historias con la humanidad. Me alegra que lo haya hecho, porque la narración de sus historias pone de manifiesto que dichas experiencias, si bien son emocionantes e inspiradoras, no necesitan considerarse como jurisdicción de unos pocos. Todos podemos conseguir milagro y gracia, y el poder y la ayuda de Dios siempre están disponibles para todos los hombres, mujeres y niños, y eso es lo que importa realmente. La gran ilusión de nuestro mundo es que los milagros son raros, y de hecho es por eso que se llaman milagros. Tucker muestra que los milagros son ocurrencias normales, cuando se tienen pensamientos precisos sobre uno mismo y sobre Dios. El desafío es modificar nuestros sistemas de creencias para cambiar así nuestros pensamientos. Esto es lo que ha hecho Williams. Lo hizo desde muy temprano y le ha sido provechoso de muchas formas increíbles, así que lean ahora como un ser mortal de carne y hueso, con capacidades y destrezas normales, así como tú y como yo, vivió algunos momentos de gracia increíbles y asombrosos, y como tú puedes hacerlo también. Neale Donald Walsch. Los niños conocen a Dios. En el comienzo, el propósito de este libro es narrar mis experiencias sobre el descubrimiento de Dios y los milagros que nos hace todos los días en nuestras vidas, simplemente si los pedimos y creemos en ellos. Espero que comprendas esto a medida que recorras este camino en el libro. Hasta muy tarde en mi vida no tenía idea de dónde provenían mi creencia inicial y la existencia de Dios. Lo único que sé es que conocía a Dios desde que tengo memoria. Más tarde me alejé, aunque conocía a Dios desde niño. Sabía que había un Dios y sabía que me amaba. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Mi madre tuvo que dejarme a mí y a mi hermana en una casa de acogida mientras trabajaba y reunía dinero para vivir con nosotros. Se casó de nuevo cuando yo tenía 5 años y finalmente nos fuimos a vivir juntos. Una de las primeras cosas que hicieron fue comprar una pequeña casa gracias a un préstamo del gobierno. Y este es mi primer recuerdo consciente de Dios. Un día me llevaron a comprar una mesa para la cocina. Eran los finales de la década de los 40 y el aluminio y la formica eran los materiales más económicos y comunes. La tienda estaba atestada de juegos de mesas y sillas de aluminio y formica. Solo había una mesa de pino. Era muy linda y mi mamá le gustó tan pronto la vio. Pero era también el mueble más costoso de la tienda. Así que mis padres buscaron una y otra vez examinado este juego y aquel. Pero mi madre siempre regresaba al hermoso juego de madera. Mis padres me ignoraban, pues yo andaba rezagado y ellos discutían precios. Cansado y curioso me arrastré debajo de la mesa. Miré hacia arriba y me horroricé. La mesa estaba sin terminar. ¿Cómo era posible? Pensé, ¿cómo pudo enviarme Dios a la tierra antes de que estuviera terminada y de que fuera perfecta? Recuerdo esa experiencia como si hubiera ocurrido ayer, probablemente porque me condujo y me produjo un gran impacto. De algún modo, supe que yo tenía un lugar en donde todo era perfecto. Me sorprendí. No pude creer que estuviera en un lugar donde las mesas sin terminar fueran aceptables. Salí de la mesa y me hice al lado de mi mamá. Alé su vestido para advertirle que no comprara la mesa porque era defectuosa y distaba de ser perfecta. Estaba sin terminar por debajo, donde los adultos no podían ver. Mamá, mamá, insistí, pero ella me despachó con un «ahora no, hijo».
Mamá está ocupada hablando con el vendedor. Pero yo seguí insistiendo. Cuando logré llamar su atención y le expliqué mi descubrimiento, ella, mi padre y el vendedor se rieron a carcajadas y me hablaron como si yo no comprendiera la sofisticación del mundo adulto. Quedé atónito. No puedo recordar qué fue lo que pensé con exactitud, pero lo cierto fue que concluí que si querían cometer la estupidez de comprar una mesa a medio terminar era asunto de ellos. No quiero referirme a mesas de cocina, sino a mi supuesto conocimiento sobre la existencia de un Dios, de mi Padre en el cielo y de mi existencia antes de haber nacido. Durante muchísimos años esto no me pareció importante. Claro que yo suponía que había un Dios, que Dios era mi verdadero Padre y que me había enviado a la tierra para nacer y vivir aquí. Es algo que damos por sentado y eso es el propósito de este libro. Yo sabía que había un Dios mucho antes de escuchar algo acerca de Dios. Y antes de comenzar a estudiar o de tomar clases de religión, pues era una parte inherente de quién era yo. La caída. Durante mi infancia, los otros niños se burlaban de mí por seguir los principios de Dios. Me negaba a fumar cigarrillos con ellos, a llevarme dulces de las tiendas sin pagarlos y a decir palabras vulgares, pues no quería ofender a Dios. Con el tiempo comencé a decir una que otra vulgaridad, aunque me reprochaba y me castigaba con dureza cuando lo hacía. Luego los chicos mayores me hablaron de sexo, pero me pareció muy desagradable. Claro que sucedió a una edad muy temprana y con el tiempo me acostumbré a la idea. Me adapté al planeta Tierra y comencé a encajar en los asuntos del mundo. Me convertí en un chico más y dediqué menos tiempo a preocuparme por Dios. Y entonces sucedió. Nunca mientras viva lo olvidaré. Recibí mi merecido. Tenía 13 años, era un sábado a media mañana. Yo estaba sentado en la escalera de mi casa, localizada en una calle muy transitada. El límite de velocidad era de 50 km por hora. Media docena de niños de 6 años jugaban con un balón en la casa de enseguida. El balón salió desviado por entre los autos estacionados y fue a dar a la calle. Antes de que yo pudiera gritar ¡cuidado!, uno de los niños salió disparado por entre los autos estacionados a recoger el balón. Escuché el chirrido de las ruedas, el golpe escalofriante y vi al pequeño cuerpo del niño volar por el aire. Me levanté de inmediato y salí corriendo, y todas las puertas de las casas se abrieron y los adultos se dirigieron horrorizados al lugar del accidente. El niño yacía en la calle, encogido, retorcido e inconsciente. Todos gritaban y yo no sabía qué hacer. Era como si fuera demasiado tarde. El conductor bajó del auto. Tenía unos 42 años y estaba completamente borracho. Llegó trastabillando a la parte delantera del auto y dijo en voz alta: «Esto te enseñará a correr por la calle, cabroncito». Y acto seguido subió a su auto y se marchó. Me paralicé y no tuve la claridad mental para anotar el número de su placa. Nunca antes había presenciado una muerte ni un accidente. De hecho, yo apenas era consciente del mundo en que había más allá de mi barrio y de mi escuela. Pero ya leía el periódico y me perturbaba saber que los negros eran tratados como ciudadanos de segunda categoría, que no podían beber agua de las fuentes para blancos, ni sentarse en las barras de los restaurantes. Me dolían las fotos de los niños desnudos corriendo y llorando, sus cuerpos quemados entre los estragos de la guerra en un país lejano. Mis padres y tíos me contaron sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades me obligaron a preguntarme por qué la humanidad había cosas que eran tan horribles. Era algo impensable, sobre todo si había un Dios lleno de amor. Las sirenas de las ambulancias y los gritos rabiosos de los adultos llenaron el aire
mientras yo me alejaba, preguntándome por qué un Dios bondadoso podía permitir que ese niño hermoso e inocente fuera atropellado y que aquel detestable conductor borracho huyera. A fin de cuentas, ¿en qué lugar estoy?, preguntaba yo. ¿Qué clase de mundo infernal es este? Estaba en el antejardín de mi casa y miré hacia el cielo. Ayúdame, Padre. Estoy perdiendo mi fe en ti. Ayúdame a entender esto. Y luego pensé, tal vez no exista un Dios lleno de amor. Tal vez Dios solo sea un producto de nuestra imaginación, así como un silbido en la oscuridad por todo aquello que no podemos entender o controlar, o una barrera a la entrada de una cueva para detener a las bestias salvajes. Dios mío, pensé luego de mi conclusión, tal vez yo estaré solo, tal vez no haya ningún Dios con quien yo pueda contar, ni una omnipresencia superior que me cuide con su manto protector. Me arrodillé y susurré, Dios, ayúdame por favor. Ayúdame a mantener mi fe en ti. Dame una señal de que estás ahí. Hazme un pequeño milagro para poder creer. Haz que esta hierba que estoy mirando se doble. Así sabré que estás ahí y que no tengo nada que temer. Miré la hoja que estaba a 2 centímetros de mi nariz. No sucedió nada, no se dobló. Dios necesita una segunda oportunidad, razoné. Dios, haz que caiga lluvia desde este cielo azul y radiante que está arriba de mí, así sean unas pocas gotas como prueba y que más nadie pueda ver. Que sea solo entre tú y yo. Necesito fortalecer mi fe, tengo miedo de perder mi fe en ti. Por favor, haz esto para seguir creyendo. Esperé un buen tiempo, pero no llovió, y pensé, he perdido la inocencia. Dios no existe, solo existo yo. No podré contar con la ayuda de nadie en esta vida. Tendré que encargarme de mí y de lo mío. La suerte que me toque en vida solo será producto de mi ignorancia o de mis errores. Tengo que ser fuerte y cuidarme. Si quiero tener algo en esta vida, tendré que conseguirlo por mis propios medios. Tendré que estudiar mucho y obtener una buena educación y trabajar duro, más duro que cualquiera, para que no me despidan de mi empleo. Tendré que trabajar y trabajar para poder comprar una casa, muebles y ropa para mis hijos, porque no existe nadie más que yo, y sellé el pacto conmigo mismo. Tardé unas pocas semanas en reconocer que yo era ateo, pero finalmente lo hice. Me lo reservé para mí y no se lo confié a nadie, aunque estaba al alcance de quien quisiera afrontar la verdad. Si decidían no hacerlo, era tal vez porque no estaban preparados para confrontar sus temores o responsabilidades. Era por ello quizá que algunas personas bebían los sábados por la mañana. Conocía a muchos adultos que ahogaban sus demonios personales en la botella. Hice otro pacto. Si iba a ser responsable de mí, no podía permitirme el lujo de nublar mis pensamientos. Había visto que ese era el efecto producido por el licor. No soy abstemio y me embriago en mi vida, aunque puedo contar las veces con los dedos de una sola mano. Nunca conduje bajo los efectos del alcohol. Esa fue la primera lección que aprendí, y lo último que deseaba sería causarle daño a otro ser humano. Así pensaba cuando tenía 13 años, y ese fue el derrotero que seguí durante los 29 años siguientes. Ser del mundo sin Dios. Asumir la responsabilidad. No podía imaginar lo que me depararía el futuro 29 años después. Fue algo tan impactante y tan irreal que he tardado décadas en escribirlo.
Temía que nadie entendiera, que pensara que yo estaba loco y que me encerraran. Temía ser rechazado por toda la humanidad y ser una persona sin país, sin un lugar en el mundo. Temía no poder encontrar las palabras para que los demás me entendieran. No necesitaba tener miedo. Se lo he contado a cientos de personas y aunque se sorprenden, nadie me ha creído. La causa se hará manifiesta a medida que se desvele esta historia. Pero antes de dar un salto de 29 años, haré una descripción general de lo que sucedió entre tanto. No fui un buen estudiante de secundaria. Generalmente sacaba las mejores o peores notas. Me retiré 2 meses antes de terminar la secundaria, tras saber que no podría graduarme con mis compañeros. Salí molesto de la escuela y me dirigí a la oficina de reclutamiento de la Fuerza Aérea. Al día siguiente volé a la base aérea de Lackland, en Texas, y luego viví 4 años en Alemania tratando de organizar mi vida. Durante el tiempo libre que tenía en la secundaria y posteriormente en la Fuerza Aérea, estudié historia, religión e historia de las religiones, tratando de entender cómo el mundo llegó a ser como yo lo encontré. Fue a muchas iglesias católicas, bautistas, luteranas, presbiterianas y otras denominaciones protestantes. Fui incluso a una sinagoga con amigos judíos. Conseguí una versión inglesa del Corán. Los mormones tampoco se escaparon de mi escrutinio, ya que leí también el libro del Moroní. Estaba buscando algo, intentando descubrir si alguna religión estaba en lo cierto. Actuaba por mis propios medios, buscando algo por fuera, pero no me alegraba estar solo. Era escéptico. Vi a un hombre en la televisión llamado Oral Roberts, un evangelista de carpa. Viajaba de ciudad en ciudad, instalaba una carpa gigantesca e invitaba a la gente a escuchar sus sermones. El momento culminante de sus espectáculos sucedía cuando caminaba e invitaba a los cojos y a los inválidos a que subieran al púlpito. Ponía sus manos en la frente de esa persona, oraba en voz alta, casi gritándole a Dios. Luego golpeaba la frente del enfermo, quien soltaba sus muletas y caía al suelo. Roberts tenía un par de asistentes listos para agarrar a la persona cuando cayera. ¡Qué engaño!, pensaba yo. ¿Cómo puede salirse con la suya con semejante charlatanería? ¿Será que todos los asistentes están confabulados con él? Oral Roberts era el hazmerreír de muchas personas y muchas otras creían que era un farsante. Me desconcertaba la sinceridad de la gente que él curaba. Yo estaba convencido de que ellos creían a pesar de lo que fuera. Siempre se ponía de pie, arrojaban sus muletas y se iban caminando por los propios medios. Yo meneaba mi cabeza e intentaba olvidarlo. Después de todo, Dios no había hecho ningún milagro en los últimos 2000 años, ¿verdad? Claro que actualmente no tendrían dificultades para explicarle esto a Oral o a su hijo Richard Roberts, pues ya tienen una iglesia enorme y una universidad gracias a su fe en los milagros de Dios. Seguí estudiando durante mi estadía en Europa, pero nunca encontré lo que buscaba. Adquirí información sobre rituales, enseñanzas, creencias y tradiciones religiosas, pero honestamente me pareció que la mayoría eran una pérdida de tiempo, especialmente los rituales. No me malinterpreten, me gustaban muchas cosas, yo era un hombre sin códigos, libre de decidir, de honrar y respetar, y que no podía ser un criminal avezado o llevar una vida santa. Pero no importaba, porque a excepción de la muerte no había castigos para un ateo. Si no crees en Dios, entonces no hay infierno. Satanás
ni ninguna otra cosa sobrenatural a la cual temerle. Lo único que existe es un sueño permanente del que nadie despierta. La fiesta se acabó, finito, se terminó. Sin embargo, yo necesitaba un código. Me gustaba lo que había dicho y hecho Jesús, así como su filosofía. Decidí que podía regirme por ese código. También decidí vivir como Él predicó y vivió, pero no como enseñaban en las iglesias que yo había visitado. Yo no tenía intenciones de temerle a Dios, pues eso me parecía una tontería. Entendí que Cristo dijo: si tu enemigo te golpea en una mejilla, date vuelta y ofrécele la otra. Esto tenía sentido para mí. A fin de cuentas, si yo golpeaba a alguien, debería esperar que también me golpearan. Sin embargo, no veía que nadie cercano a mí actuara con esa conducta cristiana. Veía rabia, discusiones, guerras, dolor y seres perdidos que se refugiaban en la bebida. Veía guerras, veía dolor. Leí sobre las cruzadas y cómo los caballeros templarios mataron infieles en Tierra Santa en nombre de Jesús. Y me pregunté de qué manera semejante conducta podía ser ejemplo de las palabras de Cristo. Leí sobre la Inquisición y me pregunté cómo pudieron asesinar en nombre de Jesús. Sinceramente, nunca encontré un solo fragmento en ningún libro sagrado que promoviera el asesinato como una vía hacia la fe. Conocí personas que le daban una explicación racional a toda suerte de comportamientos y creencias que yo no podía asociar con las enseñanzas de ningún credo. Casi todos los sermones que he escuchado en los servicios religiosos e incluso en estaciones de radio cristianas consisten en sentencias y rechazos, pues denigran de cualquier persona que no crea en lo que ellos creen. Según ellos, este es un pecador y se irá al infierno, y aquel profana la religión. Generalmente los ateos no les preocupaban mucho, aunque sentían un odio visceral por los humanistas laicos. Atacaban especialmente a individuos de otros credos o del suyo, y discrepaban con ellos. Todo esto me parecía altamente condenatorio y me alegré de estar por fuera de las garras de cualquier religión. Procesé mi culpa del pecado original al comprender que no era posible que yo hubiera nacido con pecado debido a los actos de alguien que existió miles de años antes que yo, que desafió a Dios y comió el fruto del conocimiento. Concluí que si Dios me quería ofrecer la posibilidad de aceptarle con una fe ciega y vivir para siempre, o probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, yo rechazaría la fruta. Fui un poco más allá. Con respecto al antiguo debate entre los humanistas religiosos y los laicos sobre el origen y la creación de la humanidad, la teoría del Big Bang versus el jardín del Edén, concluí que ambos tenían que estar equivocados. Si bien la traducción inglesa de la Biblia dice que Adán y Eva comieron, esta palabra puede significar ingerir, pero también puede significar aceptar, como por ejemplo que Adán aceptó una mentira. Así, fruta puede significar la manzana que está en un árbol, pero también un resultado, como sucede por ejemplo cuando se dice que la recompensa de Adán fue el fruto de su labor. La palabra árbol puede referirse a una planta que tiene hojas, pero también a una estructura de relación representativa, como en el caso del árbol genealógico. Por lo tanto, pensé que una interpretación más correcta de la frase Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del árbol de la vida y distinguieron entre el bien y el mal podría ser: el primer hombre y la primera mujer aceptaron el resultado del conocimiento del bien y del mal.
Seguí mis convicciones con entusiasmo, ofreciendo mi otra mejilla, y decía que eso era seguir los principios. Mucho después aprendí a perdonarlos y a amarlos por sus defectos. Advertí que realmente no me estaba agrediendo, sino que actuaban más bien debido a un dolor interno y a un autorrechazo que alguien les había inculcado por error. De hecho, según la teoría semántica, cuando las personas hablan sobre alguien o sobre otra persona, no hacen una afirmación sobre otra cosa, sino que describen su propia percepción. Nuestras afirmaciones están marcadas por nuestras experiencias perceptivas y son por tanto afirmaciones de cómo lo vemos, no de cómo son en realidad. Así, cuando alguien dice que estamos muy a la defensiva, realmente no está describiéndonos, simplemente está describiendo cómo se sienten con respecto a nosotros o cómo nos percibe. ¿Sería esta una interpretación acertada de nuestra conducta? Es probable. Quizá estemos a la defensiva, pero ¿no es posible también que esa persona se sienta amenazada por defensiva con respecto a esa acusación? Podremos saber qué hay detrás de ella y cómo encararla. Terminé la secundaria mientras prestaba servicio militar y luego me gradué con honores de la universidad. Tuve varios empleos gratificantes que me permitieron ser lo que quería ser, un ejecutivo corporativo en el mundo de los negocios, posición que me dio la oportunidad de ser creativo y responsable. Me hice miembro de la Reserva Naval después de graduarme porque sentí deseos de hacer algo por la patria. Durante mi adolescencia tuve el único empleo para el que parecía tener aptitudes. Repartí periódicos de puerta en puerta para suscriptores. Me hice un buen vendedor con el paso del tiempo. Elaboré teorías sobre las ventas. Estos conocimientos fueron valiosos en cada uno de los empleos que tuve posteriormente. Había soñado con ser publicista y durante muchos años trabajé en ese sector. Me casé con la novia que tenía en la secundaria. Compré una casa en los suburbios y comenzamos a criar nosotros y no encuentre otra forma de intimidarnos. Cuando alguien nos juzga, bien vale la pena escuchar sus sentimientos y tratar de entender por qué esa persona nos ha juzgado. De ese modo, antes de estar a nuestras 2 hijas. Tenía un buen auto, pude ahorrar dinero y compré otro. Durante varios años fui voluntario de organizaciones como los Boy Scouts, de varios fondos de becas, etc. Algo que me dio muchas satisfacciones a nivel personal. Yo era una persona que disfrutaba de la vida. Encontrando a Dios. La vida como sé que termina. Mi esposa Bárbara era una persona hermosa por dentro y por fuera, y todas las personas la querían. Ella hacía sentir especial a cualquier persona, nunca juzgaba a nadie. Se había acostumbrado tanto a suprimir sus opiniones y sentimientos que se mantenía un poco deprimida. Yo amaba a Bárbara, quien creía en Dios más de lo que puedan expresar las palabras, y fue su muerte prematura lo que me condujo de nuevo a Dios. Ella disfrutaba de las cosas, especialmente de nuestras hijas y de sus progresos, pero nunca parecía alegre, no por lo menos hasta el final. Siempre que íbamos con nuestras hijas a un parque de diversiones, ella y yo montábamos en las atracciones, pero Bárbara siempre optaba por cuidar los abrigos, la cámara y nuestras pertenencias. En vez de guardarlas y estar con nosotros, era como si ella obtuviera placer en vernos. Sus padres la tuvieron cuando eran mayores y la adoraban. No les permitieron montar en bicicleta por temor a un accidente. Se resistieron al máximo en que sacara su licencia de conducción por temor a que muriera en un accidente de tránsito. Se inmiscuyeron y trataron de controlar todos los aspectos de su vida adulta hasta el punto de interferir incluso en nuestra vida matrimonial. Bárbara me ocultó todo esto. Sus padres fueron tan sobreprotectores
que socavaron por completo su confianza en sí misma y creían que era una persona frágil. Fue una esposa y madre excelente, dedicada a su familia. Creo que hizo un pacto secreto consigo misma para no criar a sus hijos con los parámetros tan sofocantes que le tocaron a ella. Siempre que podía, les pedía la opinión a nuestras hijas. Compartía sus ideas y las invitaba a tener sus propias ideas. Las estimulaba a pensar por sí misma, lo que en mi opinión es el mejor regalo que un padre puede hacerle a su hijo. Le sugería que buscaran los medios para ser autónomas y se entusiasmaba intentando nuevas opciones. Las inscribió en clases de natación, ballet, danza moderna, gimnasia y les enseñó a montar en bicicleta a edad muy temprana. Estaba de acuerdo con cualquier actividad en la que nuestras hijas mostraran interés y todos los días les decía que las amaba. Bárbara era una ama de casa profesional. Siempre quiso serlo y aunque se había graduado de enfermera, ella y yo queríamos que permaneciera en casa, cuidando y criando a nuestras hijas. Le encantaba limpiar, cuidar y cocinar, oficios que les enseñó a nuestras hijas. Sin embargo, me preocupaba que fuera tan dependiente de sus padres. No tomaba la más elemental de las decisiones sin antes consultarle a su madre, quien siempre estaba lista para decirle lo que tenía que hacer, pensar y sentir. De hecho, sus padres habían insistido en que Bárbara estudiara enfermería para que pudiera cuidarnos cuando estemos viejos y enfermos. Bárbara padecía lo que yo denomino el síndrome doméstico materno, es decir, el haber sido domesticada por su madre. Los padres necesitan controlar a sus pequeños, pues esto no pueden cuidarse solos, no conocen el peligro, la muerte ni los autos que circulan por las calles. Así, los padres tenemos que controlarlos hasta que cumplen 10 años, edad en la que sucede algo maravilloso. Los niños comienzan a pensar por ellos mismos. Sin embargo, hemos forjado una costumbre durante 10 años. Hemos sido responsables de ellos y nos cuesta dejar que comiencen a valerse por sí mismos. Creemos que existen muchas cosas que desconocen y que pueden causarles la muerte o hacerles daño en algún sentido. Cuando nos hemos responsabilizado de sus vidas, podemos hacer la transición con facilidad y ser responsables de su felicidad. La desgracia comenzó cuando a la mamá de Bárbara, que tenía más de 70 años, le diagnosticaron diabetes. Todos los días Bárbara, que era una enfermera profesional, le administraba religiosamente la insulina. Un año después, el médico le descubrió un cáncer incurable y le dio pocos meses de vida. Bárbara se puso inconsolable y concluyó que era culpable de todo. Recordó que en las clases de enfermería le habían enseñado que cuando un anciano tenía diabetes, no es que la tuviera necesariamente esa enfermedad, sino que podría ser un presagio de cáncer. Pensó que los doctores le hubieran podido detectar el cáncer a tiempo si hubiera recordado esto. Quedó destrozada por la culpa. Se fue a vivir con su mamá para cuidarla durante su enfermedad y cuando finalmente tuvo que irse al hospital para pasar sus últimos días, Bárbara también se fue con ella. Dormía en la cama de al lado y permanecía día y noche cuidando a su mamá, quien murió 7 semanas después. Bárbara quedó destrozada emocionalmente y ninguna explicación ni razonamiento pudo despojarla de su sentimiento de culpabilidad. Me confió con tristeza que ahora que su madre había muerto, ya no podría realizar el sueño de su vida. Cuando le pregunté cuál era, me respondió: «Toda mi vida esperé a que me dijera te amo, así fuera una sola vez». Esto me asombró, pero en ese momento advertí que nunca escuché a mi suegra decirle esas 2 palabras a mi esposa, ni siquiera una sola vez. Intenté convencerla de que si la amaba, que tal vez no pudiera expresarlo, pero que así lo demostraba la sobreprotección de su madre. Sin embargo, estas razones no fueron suficientes. Creo que Bárbara interpretaba la sobreprotección de su madre no como una expresión de amor, sino como un síntoma de que no creía en ella y en sus capacidades como mujer ni como mamá. No había confiado en ella, de tal modo que Bárbara aprendió a no confiar en sí misma y se acostumbró a suprimir sus opiniones. A partir de ese momento, ella comenzó a hundirse día tras día. Un buen día me preguntó
por qué yo siempre parecía estar tan lleno de alegría, de vida y de entusiasmo, a pesar de todas las dificultades, y por qué siempre me recobraba de cualquier adversidad. No había pensado antes en esto y me vi presionado a explicar mi personalidad, hasta que finalmente comprendí que yo siempre me había sentido amado por mi madre. Ella siempre me había pedido mi opinión y siempre fomentó mis pensamientos y opiniones, sin importar que fueran infantiles. Comencé a reconocer el daño que mi suegra le había hecho a Bárbara y también a entender el esfuerzo que hizo mi esposa para no cometer el mismo error con nuestras hijas. Al cabo de un tiempo, comencé a notar ciertos patrones repetitivos de ella. Comenzó a ponerse la misma ropa todos los días. Aunque antes preparaba verdaderas delicias gastronómicas, comenzó a preparar perros calientes y frijoles día tras día. Decidí preguntarle qué le pasaba, y me dijo que me fuera a dar una vuelta para poder estar sola. Luego me confesó que en los últimos 2 años había visto a varios psicólogos y psiquiatras. Me pidió disculpas por haberse gastado nuestros ahorros de toda una vida en eso, porque los médicos habían dicho que necesitaba un tratamiento en una institución psiquiátrica. Quedé estupefacto. Intenté convencerla de que eso era absurdo. Le recordé cuánto la amábamos nuestras hijas, amigos y yo. Le dije que sus temores eran completamente infundados, que era una persona cariñosa y maravillosa, pero todo fue infructuoso. Creía que era una fracasada y los médicos la convencieron de que tenía la enfermedad mental. No pude hacer nada para que se deshiciera de las falsas ideas que tenían acerca de sí misma. Hay que recordar que Bárbara era una enfermera profesional y para algunas enfermeras los médicos son como dioses, así que la condicionaron para que pensara que ellos nunca cometían errores. Al día siguiente se internó en un hospital psiquiátrico y a partir de allí se deterioró rápidamente. Solo después de su muerte vine a saber que había intentado suicidarse cuando estuvo internada. Bárbara se hundía progresivamente y yo estaba completamente confundido y preocupado, pues no sabía qué hacer para ayudarla. Iba a visitarla antes de ir a trabajar, a la hora del almuerzo y cuando salía del trabajo. Mis visitas duraban varias horas, tanto que me hacían salir. Luego regresaba a casa. Les preparaban comida a nuestras hijas y las acostaba. El estrés y las jornadas agotadoras comenzaron a afectarme. Empecé a descuidar mis deberes con la reserva naval. Nuestras hijas, que aún eran niñas, seguramente se extrañaban al ver cómo la unidad familiar se desmoronaba ante sus ojos. Tenían miedo y querían saber dónde estaba su madre. Yo les expliqué lo mejor que pude. Mi jefe comenzó a exigirme cada vez más, a pesar de que trabajaba 66 horas semanales. Le pedí un poco de comprensión y le dije que no podía trabajar más horas porque tenía que cuidar a mi familia y que además estábamos pasando por una situación difícil. Y él sabía que Bárbara estaba recluida en un hospital psiquiátrico. Los médicos dijeron que a mi esposa le vendría bien un cambio, que podría tomarse unas vacaciones. Yo tenía 6 semanas de vacaciones acumuladas en los 3 años anteriores y le dije que fuéramos donde quisiera, pero ella dijo que no podríamos pagar eso. Lo cierto era que yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por tener de nuevo a mi esposa. Finalmente Bárbara se decidió por un centro vacacional en nuestro estado. Mi compañía no fue solidaria conmigo. Me dijeron que yo era muy valioso y me negaron las vacaciones. Le dije a mi jefe: mi familia está primero. Despídeme si quieres, pero me iré de vacaciones con mi esposa. Los médicos se lo recomendaron y eso haremos. Salí furioso, le pedí a mi madre que cuidara a las niñas y mi esposa y yo salimos dispuestos a tomarnos 6 semanas de vacaciones, llenas de sol y de alegría. No habían pasado 2 días cuando mi jefe me localizó. Me dijo que quedaba despedido si no regresaba de inmediato. Está bien, me dijo Bárbara. Regresemos. De todos modos, no estoy disfrutando este viaje. Sopesé las cosas. El hospital psiquiátrico costaba $20,000 al mes y sin empleo ni seguro de desempleo quedaríamos en una situación precaria. Así
que cedí. Regresamos y mi esposa fue internada de nuevo en el hospital. Luego la Marina se encargó de presionarme. Mi oficial al mando me dijo que yo estaba muy atrasado en mis labores y me ordenó dedicarles más tiempo a los proyectos de la Fuerza Naval. Terminamos discutiendo acaloradamente. Me arranqué los galones que me acreditaban como capitán, se los lancé, les grité que renunciaba y salí de la oficina. «¡No puedes renunciar!», me gritó. «Haré que sea juzgado por una corte marcial». Después me dio una alergia en todo el cuerpo. La picazón era insoportable. Me apliqué avena en todo el cuerpo y esperé a que me pasara la picazón. Consulté con un dermatólogo y me dijo que mi afección se debía al estrés, el cual me había quemado, la capa protectora que tenía debajo de la piel. Señaló que probablemente padecería esta afección durante el resto de mi vida y me formuló una crema para aliviar el dolor. Los psiquiatras del hospital me pidieron que entrara a una terapia para ayudar a mi esposa. Yo estaba desesperado y dispuesto a hacer lo que fuera por ayudarle. Cuando terminó la primera sesión, un psiquiatra me dijo que fuera a su oficina y me explicó que yo también sufría una enfermedad mental. «A mí no me pasa nada», protesté, pero él siguió insistiendo. Me echó la culpa por la inestabilidad mental de mi esposa. Le echó la culpa a la sociedad norteamericana, a todo y a todos, menos a mis suegros. Dijo que era muy probable que Bárbara tuviera que pasar el resto de la vida en el hospital, pues su caso era incurable. También me dijo que ella corría un gran riesgo de suicidarse y que tendría que permanecer bajo estricta vigilancia. Siguió tratando de convencerme de que yo era mentalmente inestable y que tendría que internarme. Comencé a creerle. A fin de cuentas, él era el médico y profesional de estos asuntos. Y allí mismo en su oficina comencé a derrumbarme. Me convencí de que tenías razón. ¿Y mis hijas qué?, imploré. ¿Qué será de ellas con sus padres internados? El Estado se hará cargo de ellas, estarán en un hogar de paso, respondió con mucha naturalidad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sentí que mi cerebro se partía en dos. Me desmoroné. Mi vida había terminado. Resbalé de la silla y caí al piso. «Ayúdenme, por favor», supliqué. «Por favor, dígame que esto no es real». El médico me miró despectivamente desde la posición superior de su silla. Me dijo que me fuera a casa, que empacara un cepillo de dientes y que me internara al día siguiente. Me arrastré con mis manos y rodillas, demasiado derrotado como para poder levantarme. Crucé el corredor del hospital y llegué hasta la zona del estacionamiento, intentando respirar y sin darme cuenta de que estaba a punto de desmayarme. Abrí la puerta de mi auto y conseguí subirme. Encendí el motor y el aire acondicionado en la máxima potencia. Puse la boca en el conducto para recibir un poco de aire y luego me fui llorando a casa por el futuro de nuestras hijas, pues mis hijas se quedarían huérfanas. Llegué a casa y me metí en la cama, todavía llorando. Me devané los sesos intentando dilucidar por qué mi familia había tenido un final tan triste. Me culpé por ello. Como no tenía ninguna culpa por ser, mi cerebro comenzó a inventársela. Permanecí acostado en la cama pensando en mi vida y procurando encontrar un rayo de esperanza que me alejara de esa pesadilla. Me esforzaba en comprender si los médicos tenían razón al señalarme como el culpable. Hice un balance de mi vida y concluí que yo era un tramposo y un fracasado. ¿Cuál era la prueba? Ni siquiera me había graduado en secundaria, cosa que me avergonzó toda la vida, pero me gradué en la universidad con honores. Dije discutiendo conmigo mismo. Sin embargo, comprendí que esto era falso. Yo había presentado exámenes y aprobado cursos en la universidad sin haber leído todo lo que debía, así que después de todo yo era un tramposo. Pero discurrí mentalmente. Me convertí en un oficial y en un líder de la Reserva Naval. Sí, claro, contestó mi lado oscuro, pero ahora te espera un juicio en la corte marcial, ¿no? Perdedor.
No pude ganar esa batalla conmigo misma. Evalué todos los actos importantes de mi vida y en todos encontré defectos. Mi adorable esposa había roto varias veces nuestro compromiso matrimonial hasta que logré que nos casáramos. Esta era otra prueba más de que toda la cháchara que yo hablaba era, sin embargo, y luego de pensar en un posible acto luminoso en mi vida tan vacía, advertí que había procreado 2 niñas hermosas, pero un segundo pensamiento echó por tierra esta conclusión. Era mi esposa quien las había parido y criado también, pues yo siempre estaba trabajando. ¿Cuál era la contribución que yo había hecho a sus vidas? Veía innumerables defectos en mi carácter, y si no los sabía, los inventaba, y sentía lástima de mí mismo. Seguí evaluando mi vida y viendo defectos por todas partes. Era como si estuviera viendo una película de mi vida. Esta transcurría cada vez más rápida, hasta que terminé por condenarme. Mi almohada quedó mojada con lágrimas de autocompasión. Estaba convencido de que mi vida, nuestras vidas, habían terminado, que yo tendría que internarme en un hospital al día siguiente y que mis hijas terminarían en un orfanato. Claudiqué y recé para poder dormirme. Cuando me desperté al día siguiente, lo primero que pensé fue que tenía que ser una pesadilla, que todo era como debía ser. Sin embargo, constaté que no era así. Mi almohada estaba mojada. Debí de haber llorado toda la noche. Volví a pensar en mi vida y vi que estaba regida por el fracaso. Los recuerdos y los pensamientos se arremolinaron en una espiral de condenas. Noté, aunque a regañadientes inicialmente, que había una lágrima en la película. Un punto luminoso parecía llamar mi atención, pero me resistí a reconocerlo. Los eventos siguieron transcurriendo y llegó un momento en que no pude ignorar el punto. Giré mi cabeza para verlo, la habitación se iluminó y vi un evento de mi vida que había pasado por alto. Gracias, Salvadora, el evento era tan grandioso, puro y perfecto que no pude ver ningún defecto en él. Lo recordé una y otra vez. Busqué algún posible defecto y procuré distorsionarlo hasta considerarlo desagradable, así como había hecho con todos los acontecimientos de mi vida, pero no pude encontrar ningún defecto. En aquella época, yo era el director del mercadeo de un centro comercial. Mi trabajo consistía en organizar espectáculos en el centro comercial y promocionarlos para atraer clientela. Me esforcé en ser el mejor director del mercadeo de centros comerciales de todo el país y estuve cerca de lograrlo. Mi primera temporada de Navidad fue todo un fracaso. Las tiendas obtienen el 10% de sus ganancias anuales durante las 6 semanas de la temporada navideña, y si no les va bien, su balance anual será deficiente y puede llevarlos incluso a la bancarrota. Había mucha presión, pero yo estaba dispuesto a hacerle frente. Durante mi primer año en el cargo organicé un desfile con Papá Noel, al que asistieron 2.000 personas, algo que consideré como un fracaso. Hablé con mi jefe y le ofrecí mi renuncia. Ella sonrió y me dijo que 2.000 personas era una cifra respetable. Le dije que había fracasado, pues a los desfiles que se realizaban en el centro de la ciudad asistían 20.000 personas. Ella me contestó que era imposible que en un centro comercial pudieran recibir semejante multitud. Le dije que guardara mi carta de renuncia y que si el próximo año no asistían siquiera 20.000 personas, dejaría mi cargo. En la Navidad siguiente, convencí a la junta directiva de que se arriesgara y me diera un presupuesto de $100.000 para la decoración, una cifra 4 veces superior a la normal. Les prometí ganancias proporcionales a su inversión, es decir, que yo les estaba prometiendo $1.000.000 adicionales en ventas. Compré un paquete decorativo llamado El Reino Mágico de Walt Disney en Navidad,
que venía con un castillo de la Cenicienta de 3 pisos, 50 figuras animadas, un retablo de la mina de los 7 enanitos, una cabaña con muñecos de tamaño real representado a Geppetto, Pinocho, Pepe Grillo, Fígaro, Cleo y el Hada Azul. Me gasté $1000 en un disfraz del Príncipe Azul y otros 1000 en el vestido de la Cenicienta. También contraté a 2 cantantes de ópera para que se vistieran con esos disfraces y se pasearan por el centro comercial cantando 2 canciones de Navidad. Organicé un espectáculo de juegos pirotécnico. Eran 30 minutos de grandiosas explosiones que costaron 10 veces más que las utilizadas en el Día de la Independencia. Contraté el mejor Papá Noel que había en el mercado, así como la compañía que editaba los libros de Disney, para que nos hiciera libros de formato grande que el Papá Noel les regalaría a los pequeños visitantes. Lo más difícil fue conseguir una versión instrumental de las canciones de Disney como trasfondo para los cantantes de ópera, pero convencí a un museo para que me grabaran un cassette con las versiones existentes. Intenté conseguir 8 renos de verdad para que tiraban del trineo de Papá Noel, pero una semana antes un cazador furtivo entró al establo y los mató. También hice lo posible para que Mickey Mouse, Minnie y el pato Donald, Goofy y Pluto estuvieran presentes en el desfile inaugural. Había logrado para la Navidad el evento promocional perfecto. Un evento podía estar muy bien organizado. Pero si nadie sabía de él, sería un fracaso. Así que, a continuación, puse en marcha una campaña de publicidad hasta entonces desconocida en el sector de centros comerciales. Gasté $50.000, una cifra 3 veces superior al presupuesto normal, y puse en marcha una estrategia publicitaria que fue difundida por los canales de televisión en todo el estado de Wisconsin, así como mensajes radiales y anuncios en una página a todo color en los periódicos. Había aprendido en el sector de los centros comerciales que cuando uno lanzaba una campaña comercial recibía llamadas preguntando por el espectáculo. Cada llamada significaba que unas 2000 personas asistirían a los eventos y recibiríamos entre 1 y 3 llamadas para los eventos importantes. Luego de recibir 22 llamadas preguntando por el reino mágico de Navidad, llamé al departamento de policía y a las autoridades locales para advertirles que asistirían más de 40.000 personas al espectáculo de la llegada de Papá Noel. Una de las personas que llamó fue un petrolero millonario de Texas, que preguntó la ruta hacia el centro comercial, pues venía con sus hijos en un avión privado. Entonces supe que nos habíamos anotado un punto. Los policías se burlaron y comentaron que los petroleros solían ser exagerados. La noche del evento, 150.000 personas fueron al centro comercial, aunque solo podía alojar cómodamente a 40.000. 50.000 personas se abarrotaron y causaron un desastre, pues estaban completamente fascinados. Cuando los pasillos se llenaron, el público se refugió en las tiendas, destruyendo vitrinas y pisando mercancías. Invadieron la fuente sin importar que el agua les llegara a los tobillos y cargaron a los niños en hombros. Las cuadrillas de mantenimiento apagaron las escaleras eléctricas y los asistentes se apretujaron alrededor. Y como si fuera poco, 100.000 personas estaban fuera y no podían entrar. El tráfico colapsó, unos 15 kilómetros a la redonda, y hubo una congestión de 7 kilómetros en la autopista. Las personas dejaron sus autos en la orilla y caminaron hasta el centro comercial. Peor aún, no había espacio para que desfilara Papá Noel y los personajes de Disney, a quienes entramos en los pasillos traseros, utilizados para ingresar las mercancías, y llegamos hasta el interior y luego, al abrirnos paso entre la multitud, la noche fue un desastre. Todos quedaron desilusionados y molestos. Las tiendas no vendieron nada, pues tuvieron que cerrar
para que el público no entrara. La policía, que solo envió personal de apoyo cuando se hizo demasiado tarde, comenzó a temer un posible motín. Los asistentes se indignaron bastante, pues habían conducido más de 150 kilómetros y no pudieron entrar. Tuve que publicar un aviso de una página de Milwaukee Journal pidiendo disculpas al público. Sin embargo, la asistencia marcó todo un récord. Llamé al departamento de producciones de Disney y obtuve permiso para que Mickey Mouse permaneciera en el centro comercial por el resto de la temporada y darles así gusto a los clientes, quienes podrían venir a ver el espectáculo que se habían perdido. Lo importante fue que el reino mágico de Navidad hizo que las ventas de la temporada aumentaran en $40 millones, un incremento del 36% con respecto a la temporada anterior. ¡Sanidad! Recordé este éxito y todo volvió a la normalidad. El mundo, mi mundo, empezó a componerse de nuevo. Un momento. Yo tuve un grado de secundaria. No importa si fue mediante un examen de validación, pero de todos modos lo conseguí. También me gradué con honores en la universidad gracias a mis propios esfuerzos. Además, soy oficial de la Reserva Naval y soy increíblemente bueno. Todo lo que dicen los médicos es basura. No me pasa nada y no tengo por qué hacerles caso a esos médicos fracasados y derrotistas. No me están ayudando ni a mí ni a mi esposa. Que se vayan al diablo. No me internaré. Tengo que criar a mis hijas y rescatar a mi esposa de ese centro. He decidido luchar. Me levanté de la cama y tomé el teléfono. Llamé al psiquiatra que me había apabullado al día anterior. No iré, le dije. No necesito su supuesta ayuda. Váyase al diablo con su antro. Tengo una familia que cuidar. No, señor Tucker, suplicó. Usted tiene una enfermedad mental y necesita nuestra ayuda, agregó. Comprendí que había dudado y perdido la confianza en mí, pero tan pronto comencé a creer de nuevo en mí y dejé de sentir autocompasión, volví a ser el de antes. Nunca más volví a mirar atrás y concluí que así como lo había hecho antes de creer y de crear toda esa cháchara de los psiquiatras, yo podía enfrentar lo que fuera sin importar la gravedad ni las dificultades. Desgraciadamente mi esposa, que creía ciegamente en los médicos, no fue capaz de aceptar que los psiquiatras podían estar equivocados. Se negó a tener la más mínima señal de confianza en sí misma y siguió creyendo que los doctores tenían razón al decirle que tenía una enfermedad mental incurable. También advertí que había sometido a mi esposa. Tenía que sacarla de ese lugar, pero solo ella podía firmar su salida. Después de muchos intentos logré convencerla para que pasara al menos un fin de semana en casa. ¡Por fin! Un rayo de luz estaba penetrando en nuestra pesadilla. Cuando pasé por mi esposa, ella estaba en completo estado catatónico. Caminaba como un ente, miraba perdidamente hacia el frente y no respondía absolutamente a nada. La acosté en nuestra cama y permaneció mirando al techo sin la menor señal de vida. Entonces se me ocurrió rezar por ella. Lo hice en voz alta. Me sentí como un impostor, pues yo era ateo. Sin embargo, sabía que ella creía y que podría recibir el mensaje. Me arrodillé a un lado de la cama, uní mis manos y recé en voz alta, por 6 horas, sin ningún resultado, pero luego Bárbara se sentó completamente derecha. «Aquí estoy de nuevo, William», exclamó. Oía que estabas rezando como si estuvieras a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Me sentía como si no estuviera en mi cuerpo. Gracias a Dios insististe conmigo. Me has traído de regreso. El resto del fin de semana fue casi normal. Cocinó, limpió y cantó mientras hacía esas labores. Procuré explicarle que no tenía ningún problema, que solo había perdido la confianza en sí misma
y que los médicos no le estaban ayudando a que la recobrara. Sin embargo, ella estaba segura de que tenía una enfermedad mental, y nada de lo que le dije le convenció de lo contrario. Dijo que después de todo los médicos le habían dicho que estaba enferma, y ellos nunca se equivocaban. Le hablé una y otra vez, pero no logré comunicarme con ella. Finalmente hice que me prometiera que no regresaría al hospital mental, que permanecería en casa y que si se sentía que necesitaba ayuda médica podía ir al hospital para una consulta, pero acompañada de mí. Fui a trabajar el lunes por la mañana y antes de mediodía Bárbara me llamó desde el hospital para decirme que el psiquiatra estaba preocupado por su paradero y le había convencido para que regresara al hospital. Quedé anonadado. ¿Cómo podía sacarla de semejantes garras? Esa semana estuve muy nervioso. De vez en cuando, mientras estaba sentado en mi puesto de trabajo en una reunión, comenzaba a temblar. Si estaba en una reunión con mis compañeros de trabajo, pedía permiso, me apresuraba al teléfono y llamaba a mi esposa al hospital convencido de que su estado seguía empeorando. Seguramente está de capa caída, pensaba. Le hablaría con dulzura y le ayudaría a recobrar la confianza en sí misma. Sería un proceso lento pero seguro. No colgaba hasta asegurarme de que estuviera bien, así fuera momentáneamente. A veces me sentaba en mi escritorio y pensaba en ella y me exaltaba tanto que corría a llamarla y Bárbara me decía que estaba bien. Poco después, temblaba de nuevo, la llamaba y le subía el ánimo si estaba deprimida. Logré convencerla de que firmara para salir ese fin de semana, pues 8 días antes habíamos decidido que un trabajo fuera de casa podría ayudarle a deshacerse de su autocompasión. Yo le había conseguido una cita laboral para el lunes en la mañana. El domingo por la noche la convencí para que no regresara al hospital y al día siguiente me fui a trabajar. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras estaba sentado frente a mi escritorio, una fuerza inexplicable proveniente de la pared me golpeó en el lado izquierdo y momentos después estaba tendido en el suelo, a 4 metros de distancia, preguntándome qué demonios podría haberme golpeado. No había nadie más en la oficina. Estaba confundido y el primer pensamiento que me pasó por la cabeza fue: «Bárbara acaba de morir. ¡Dios mío! ¡Bárbara ha muerto!». Me sentí como si me hubiera partido en dos. «No, no, no, no puede ser», pensé. Lo único que sucede es que me estoy asustando de nuevo. Me levanté de nuevo y regresé a mi escritorio para seguir trabajando. Varias horas después me llamó mi hija. «¿Dónde está mamá?», me preguntó. «¿No está allá?», pregunté vacilando. «No, pero la carne está en el mostrador de la cocina», me informó. «Bueno, tendrá que estar en algún lado», concluí. «Busca en toda la casa». «Ya lo hice, pero no la veo por ninguna parte». «Espera entonces, probablemente fue a comprar algo». Y entonces comprendí. ¿Qué estoy diciendo? Debo de ser un idiota. Si le ha sucedido algo terrible, no puedo permitir que mi hija encuentre su cadáver. Llamé a mi cuñado, que vivía muy cerca de nuestra casa. Yo estaba a cargo del centro comercial a más de 10 kilómetros de distancia. Estaba de turno y no podía salir. «Vuela a mi casa a buscar a Bárbara», le dije. «¿Por qué?», me preguntó. «No sé, pero estoy preocupado por ella. Apresúrate, por favor, y ve a ver si necesita ayuda», le ordené y colgué. «¿Qué demonios estoy haciendo?», me pregunté. «Es mi esposa. Al diablo con el centro comercial, mi empleo y todo lo demás. Tengo que estar con mi esposa». Tomé el radioteléfono y llamé al departamento de seguridad. «Tengo que irme. Quedan encargados de todo». Subí a mi auto, hundí el acelerador y me dirigí a casa sin respetar semáforos en rojo ni avisos de par. Llegué a casa y la ambulancia estaba saliendo con el cuerpo inerte de mi esposa. Quedé destrozado. En ese momento sentí que mi vida había terminado y que nada volvería a ser lo mismo. La emprendí contra Dios, mi país, la policía y contra cualquiera que estuviera cerca de mí. Mi dulce y adorable esposa había muerto.
Mucho tiempo después descubrí que Bárbara había fallecido a las 2 de la tarde, a la misma hora que sentí el golpe en la oficina, y cuando se cumplían 6 años de la muerte de mi suegra. Bárbara había escrito un poema en el que expresaba una desesperación sin límites por tener que vivir sin su madre y su incapacidad para hacerlo. Esto fue algo que descubrí posteriormente.